a veces te venden humo, ¿no? Como que por cumplir Por con supuesto. esa norma de que al servicio de los demás. Con el requisito, digamos. El requisito. Cuando se apagan las luces, se ve realmente de qué uno está hecho. Si no hubiese pasado lo que pasó, yo no sería la persona que soy. Bienvenidos a Sincericidio. Este es un capítulo más donde hablamos sin pena de nuestras historias, donde nuestra voz tiene un gran poder, y quiero de antemano darles las gracias a todo el público que día tras día va creciendo esta comunidad maravillosa, sobre todo de mujeres que con las historias que hemos contado aquí se van identificando y nos han dejado todo el cariño en las distintas plataformas donde compartimos este podcast. Soy Sandra Vinces y el día de hoy tengo una invitada que quiero mucho. Es como la hija que no tuve, porque bueno, yo tengo muchas hijas putativas, adoptivas, pero Martita, bienvenida, Martita Álvarez, reina de belleza. Para mí el tema de ser reina de belleza va en segundo plano, porque para mí Martita representa lo que es una mujer que defiende las causas sociales, activista, una apasionada por el servicio a los demás. Gracias, Martita, por estar aquí el día de hoy. Gracias, Andrita, aquí en Sincericidio, muy feliz de estar presente en este espacio nuevo, diferente, disruptivo para la mujer. Sobre todo eso es lo más importante, que nosotras que ya tenemos la voz y que la deseamos alzar siempre, pues sigamos potenciándola y amplificándola mediante este tipo de espacios. De verdad que, bueno, cuando te llamé, te invité y te dije, Martita, quiero escuchar tu historia. Entre tantas historias lindas que tengo de amigos, quiero el día de hoy que la gente conozca cómo es cuando naces con un corazón apasionado por el servicio a los demás. Solamente como para entrar en contexto, trabajamos desde el 2023, me parece, ¿no? 2023. Exacto, tú estuviste de candidata a Miss Ecuador, ya me vas a contar un poco de tu experiencia. Ahí nos veíamos de lejos, nos saludábamos, pero luego te llamé para que seas Miss Planet y fuiste la segunda Miss Planet de Ecuador, pero la primera en poder irte al concurso en Camboya y te fue excelente. Cuéntame cómo fue tu paso por el mundo de los reinados. Bueno, Sandrita, te cuento. A ver, primero, gracias. Para mí este podcast es muy especial, dado que justo como tú dices, ha sido un pilar fundamental para que pueda potenciar parte de mi historia. Vamos a ir como por partes. Lo primero es que yo inicio en este tema de los reinados aproximadamente cuando tengo 14 años, participando en lo que es el Team Américas en Guayaquil. ¿Esto cómo se da? En ese tiempo, pues no había tanto la transformación digital como ahora, pero yo vi un anuncio en redes sociales, decidí postular, porque este certamen prometía de alguna forma un poco de exposición turística del país y también social. Y al cabo de esa fecha yo ya tenía algunos años de experiencia desde mi preadolescencia en el tema de voluntariado en diferentes grupos de atención prioritaria. Así llego a este primer certamen y simultáneamente pues voy también a un certamen internacional que es el Team Mesoamérica, donde conseguimos el segundo lugar y el galardón primero en lo que es cultura y también traje típico. Posterior a esto, Sandrita, tú sabes, pues hubo algunas circunstancias. Yo me postulé a lo que fue Reina de Quito, quedé entre las candidatas. ¿Tú estuviste para Reina de Quito? Sí, eso no básicamente quedé entre las candidatas, Sandrita, y por situaciones que se han manejado, por decir, de carácter confidencial, a los 2 o 3 días de concentración, pues decidimos junto a otras compañeras retirarnos del certamen. Entonces siempre esa ilusión grande de participar en Reina de Quito no se concluyó como tal, por discrepancia, se podría decir, en su momento con la organización, aquella época, si mal no recuerdo, con la esposa del señor alcalde Rodas. Yeah. Entonces, bueno, simplemente tú me conoces, sabes cómo son mis valores, mis principios, Sí. y decidí no participar y no continuar con ese proceso. Que fue público también en redes sociales, una carta pública de mis motivos para quienes quieren ya indagar un poquito más. Y luego pues participamos por motivación de unas amistades muy cercanas en lo que fue Miss Ecuador 2023, donde tuvimos el agrado de conocernos. Claro. Y este sería como un breve resumen del tema de reinados. Sí, mira, no sabía esto del Reina de Quito, a lo mejor me lo contaste. Aquí nos encanta el chisme, pero yo confieso que soy una pésima chismosa, porque a mí me llegan todos los chismes del mundo, pero yo el día siguiente me olvidé la mitad. Y creo que me habías mencionado esto del tema del Reina de Quito, y conozco, como tú me recuerdas, el tema de que eres una mujer muy íntegra,
tienes muy claro lo que quieres, que sí, que no, y gracias a Dios nos ha ido muy bien trabajando juntas. Cuando te conozco en Miss Ecuador 2023, yo estaba con Paulette, si no me equivoco. Sí, Sí, con con Paulette nuestra amiga en Cajas. común, Paulette Cajas, que le Sí, mandamos un saludo. con mi poli. Yo estaba de mentora de ella y ahí te conocí, pues, y de las cosas que a mí me llamaron la atención de ti, porque eras como, no eras muy alta, eras como de Petit. petite. Vamos a Petit. decirlo así. Claro, estamos acostumbrados como a ver chicas altas, pero bueno, ya se abrieron los parámetros. Tú eras de las chicas que iban como en esa nueva línea. Pero algo que me llamó mucho de ti, que todo el mundo hablaba, era justamente de esta trayectoria que tú tenías en el trabajo social. Y recuerdo el día de la entrevista privada con el jurado de tu traje de entrevista, porque tú tenías una capa con unas manitos y entre pues ahí los pasillos se comentaba de que el significado y todo el tema. Y siempre tu enfoque no se pierde del servicio a los demás y eso es algo que me llamó la atención. Entonces, cuando yo estaba scrolleando en Instagram, vi un video, lo recuerdo Como clarísimo. ser ayer. Sí, como que si fuese ayer, vi un video tuyo en Instagram, tú lo posteaste, de cómo tú tenías años de trayectoria. De hecho, ni siquiera te parecías porque tú muestras Pero como uno esa va, la metamorfosis. metamorfosis va cambiando. Exacto, la metamorfosis. Y bueno, y era impresionante verte como desde muy niña. Y cuando tú posteaste ese video, yo dije, wow, es real. Porque muchas de las que estamos involucradas en el mundo de los reinados sabemos que a veces te venden humo, ¿no? Como que por Por cumplir con esa supuesto. norma de que al servicio de los Con demás, el haces requisito, el digamos. requisito Ujú. de que tienes que tener un proyecto social, tú lo haces, la gente te lo hace, te Claro. incluyen en el, Muchas veces se manda, se paga para que lo hagan y lo haces una presentan. donación, te incluyen en un proyecto Ujú. social y con eso figuras. Pero cuando yo vi ese video dije, es real, es 100% real y desde ahí te me quedaste en la mente. Entonces, básicamente así fue como yo te conozco. Ay, Sandrita, sí, mira, a ver, en este tema social, justo como te comentaba, yo ingreso a los 13 años a lo que son diferentes grupos de voluntariado. Sabes que nunca me relacioné, sinceramente, con personas de mi edad. Creo que eso es algo que ha sido un determinante por varios factores y estuve casi en contacto con personas bastante adultas. Entonces, en esto fue influencia, sinceramente, de mi mamá y mi papá, porque ellos, al haber trabajado tantos años en política social, pues siempre han tenido como las luchas gremiales, sindicales, del ambiente en la mira. Y al uno ser hijo, claro, nacer como en la cuna, pues va conociendo, va visitando los barrios, va visitando a la gente, entendiendo el tejido, la dinámica que se da. De este modo, a partir de ese año, pues creo que no hay que ser como de falsas modestias. Tú sabes, Andrita, hay que ser siempre directos y creo que el liderazgo ha sido innato realmente y se ha ido Sí. formando, porque ahora que yo veo al pasado, digo, ni yo me creo que a los 13, 14 lideraba una organización social de 100 jóvenes. Y 100 jóvenes que nos dábamos formas sin haber estudiado publicidad, relaciones públicas, no, ni política. Simplemente nos dábamos la manera de organizarnos, que con nuestro secretario, nuestro presidente, el tesorero, recaudación de fondos y todo siempre de forma transparente para ayudar a diferentes sectores. Que en inicio fueron las parroquias rurales de Quito. Sabes cómo es la política también y al vernos jóvenes siempre se acercaron de diferentes contiendas con ofrecimientos, con falsos ofrecimientos para captarnos, para sumar apoyo a las diferentes causas que en ese momento habían, con intereses personales o no de la gente en su momento. Y me alegra que al pasar de los años hemos salido ilesos, incorrompibles de alguna forma, porque digo, quizá la inexperiencia, la ingenuidad en muchas ocasiones a la juventud, por más buena intención que tenga, fallas, porque así somos los seres humanos, fallamos, cometemos errores, pero hemos salido siempre bien. Y creo que porque se han acercado también el camino personas correctas, activistas de diferentes ramas, que han sabido formar líderes. Y yo quiero agradecer también públicamente que para que yo pueda estar hoy donde estoy es porque hubo mujeres que quizá ya hoy tengan sus 60, 70 años, que tocaron la puerta y dijeron, jóvenes, si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, las cosas deben ser de esta forma. Entonces doy muchas gracias también a esas personas que saben quiénes son y que si ven el podcast, pues han hecho su granito de arena en mí y en la sociedad.
Fíjate que bueno, yo soy todavía directora nacional, no hemos enviado candidata en los últimos 2 años. Ay, perdón. Pero no ha sido por nada malo. En realidad es que, bueno, han sucedido muchas cosas que ustedes ya conocen. Entonces, como que he perdido el enfoque en esa área. No es prioridad para mí en este momento. Pero me encantó cuando yo te llamé y, bueno, cuando se me ocurrió, dije, Martita, es porque este concurso le da mucho enfoque a las causas sociales. Cuando a mí se me vino un nombre a la cabeza era Martita Álvarez y ni siquiera nos conocíamos, nos habíamos visto un par de veces en el Sí. gimnasio que íbamos Unas al mismo 2 o 3 gimnasio, veces, exacto. cogen de Ya, pasada. sí, entonces te busqué en redes sociales, me parece que te mandé un mensaje, hablamos y fue el buen feeling desde el principio, esa seriedad, ese compromiso, el tema de la confianza en la palabra de la otra y cómo empezamos a trabajar de una manera tan fluida, cero problemas. Tengo que decir que para mí es importante darle voz a Martita, más allá del cariño que yo le tenga a nivel personal y a nivel amistad, porque siento que hay que darte visibilidad a ti, a los jóvenes que tienen estas luchas sociales y que tienen realmente esta vocación. Como tú lo mencionas, tú naciste para eso y eso es algo que creo que de las personas que te conocemos no hay discusión. Entonces, para mí es súper importante hablar más allá de los reinados de belleza que sí, bueno, han sido parte de tu historia y te han ayudado a visibilizar esa esencia de la cual es parte pues el tema del activismo y de luchar por los demás. Sí, Sandrita, justo lo que dices, yo soy muy agradecida con el tema de los reinados de belleza, muy agradecida con los reinados porque han sido una plataforma, sin duda alguna lo son, pero no lo es todo. Como dicen, cuando se apagan las luces, se ve realmente de qué uno está hecho. Y tú más que nadie lo sabes porque has tenido una alta exposición durante muchos años. Y lo que decía justo anteriormente en redes, hace pocos días atrás, era, no importa que empieces. Realmente sí, muchos podcasts, muchos influencers te dicen, empieza, lánzate, haz esto, haz lo otro. Pero nadie te dice que lo duro es mantenerte en el tiempo. O sea, está bien que te lances, que te arriesgues, pero ten un plan, fórmate, capacítate, ten en claro tus metas y tus sueños, porque si no los tienes claros, vas a ir divagando, vas a ir gastando recursos y el recurso más importante que es el tiempo. Entonces, en esta parte social, Sandrita, bueno, también conoces, al momento presido la Fundación Marta Álvarez, que ya va por los 6 años de forma legal. Y estamos contentos realizando diferentes proyectos, que si ha sido duro, pues hay momentos que de verdad uno dice, wow, es terrible también las cosas que uno se topa día a día. Igual conversaba con una amiga ayer, que es abogada, y ella me preguntaba y me decía, no, Sandrita, es que se quedaba loca, porque estábamos comiendo y yo le contaba así como unas cosas de la fundación, y yo le veía su cara, que era como... ¿Cómo qué? Y era como porque le contaba cosas que para mí en algún punto se volvieron parte de una normalidad. Pero cuando te das cuenta que desde fuera no es tan normal lo que uno hace, ahí empiezas a valorar lo que uno dice como la esencia. Y te cuento, por ejemplo, en Camboya, hablemos de Camboya, yo iba, les comentaba, sí, que tenía estos, en ese momento creo que eran 13 o 14 años de trayectoria social, hablábamos que en inglés todo. Y me pasó como que la misma mirada, esta mirada que tenía mi amiga. Cuando salí de la entrevista con el jurado, se me acercó Bárbara Vitorelli, que era parte del jurado, ella Miss Global, una dura, como dice. Y me dijo, Ecuador, porque allá no tienes nombre. Me dice, Ecuador. Me dijo, tú tranquilamente puedes ser una diplomata, me decía. Diplomata, porque ella hablaba entre que portugués, inglés. Y yo, muchas gracias. Así como, gracias, ya. Y me iba. Y me dijo, Ecuador, pule tu inglés, porque en ese momento yo todavía mi inglés era así pataleaba. O sea, pule tu inglés, tenías un gran futuro. O sea, lo que tú haces, habían 43 candidatas y decía, es distinto. Y no distinto en Ecuador, es distinto en el mundo. Y quizá ya, digamos, en donde nosotros vivimos, como el tercer mundo, la gente que hace acción social es como la gente desocupada, la vaga, la que le sobra la plata para dar a la gente, no sé. Es el pensamiento. Pero en estos países y también con personas que tienen este grado de cultura y de conciencia social, el que uno dedique el tiempo a hacer obra, no es obra para el barrio, no es obra para el ego, sino realmente es cambio. Y el entenderlo desde esa forma sí es un espectro bien interesante. Ahí, esa vez, fue como que me dio un golpe con la realidad. Dije, wow, creo que ni yo mismo estoy valorando y entendiendo
la envergadura de lo que estoy haciendo. Porque esto que nos enseñan de haz el bien sin mirar a quién y que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, hace que uno genere también de alguna forma un silencio. Y es irónico, porque siempre las malas noticias se viralizan, pero cuando alguien hace algo bueno, ¿por qué está publicando? Se quiere, no sé, su ego, su vanidad. Siempre le criticamos a la persona que difunde acción social en vez de apoyar. Entonces Claro. es como irónico, ¿no, Sandrita? Sí, yo creo que tiene un trasfondo también de que, como tú dices, está en la mente del común pensar que hacen esto las damas esposas del político o por cumplir Claro. O justamente ese clubs de rol. Clubs de mujeres, mujeres. pudientes. Exacto. Ajá. Entonces como que eso está muy arraigado culturalmente y lamentablemente, y quizás está mal que lo diga yo porque tengo mucha gente cercana que sí lo hace desde ese punto y que no significa que no lo haga de Por corazón, pero supuesto. tienen como un fin secundario. Claro. Pero claro, o sea, sí existe ese conflicto de intereses, Por ¿no? supuesto. Entonces, claro, cuando llegan chicas como tú o personas como tú que lo hacen desde otras perspectivas y lo publican en redes sociales, la gente se olvida de que también las redes sociales son una herramienta para seguir financiando ese tipo de acciones. Y claro, si uno lo pudiera hacer desde el silencio, maravilloso, porque hay muchas cosas que estoy segura que la gente no sabe que has hecho o que hemos hecho. Yo no, bueno, yo estoy en pañales al lado tuyo, pero exponerlo es una vía en la que mucha gente que tiene este mismo propósito que tú puede llegar a más gente, De masificarse. a masificarse y a conseguir financiamiento. Totalmente. Sí, en esta parte, Sandrita, ha sido difícil porque, claro, viene esto de que uno dice, ok, voy a hacer cosas sin que las personas sepan porque lo hago de corazón, ¿verdad? Esta es la frase, ¿no? Hacerlo de corazón. Y claro, Sandrita, la mayoría de temas que se exponen, por ejemplo, en mis redes, en las de la fundación, no son las álgidas. Porque las álgidas también tienen un tratamiento jurídico, tienen penalidades, hay temas de derechos que uno no puede topar. Entonces, es como que de alguna forma, claro, en redes sociales vemos como lo más sutil, la parte feliz donde ya se entregó las donaciones, donde ya el caso se ayudó, pero el proceso, las llamadas, el tema administrativo, el enrolamiento de necesitamos articular con esta institución, con esta persona para poder ayudar a un caso, es un trabajazo. Y mucha gente es como que a veces cuando te dona dice como, pero sí va a ir el dinero a lo que debe ir. Y es como, ok, entiendo la desconfianza, porque sí hubo un auge que mucha gente se hizo fundaciones hasta para evadir impuestos, o sea, es una parte de la realidad. Pero quizá los que son contados con los dedos de las manos y que quieren hacerlo, sí nos vemos afectados porque de alguna manera decimos, lo estamos haciendo de la mejor forma que podemos y que las personas a veces se pongan en una posición un poco intransigente con esto de la ayuda social. Es límite, es difícil. Tú mencionabas que tú haces esto inspirada en tu mamá. Yo conozco a Martita, tu mami, de verdad que adóptame, señora, yo la quiero mucho. Le amamos. Es una linda, de verdad que es un gran ser humano, aparte de que ha sido una gran madre para ti. Tu historia de vida es algo que nos has comentado a gente muy cercana. Tú sufriste la pérdida de tu papá y creo que también de ahí quizás viene la raíz de tu forma de ser, ¿no? Sí, a ver, Sandrita, esta pregunta algunas veces me la han hecho y me dicen, ¿cómo en qué te inspiraste para la fundación y todo? Y bueno, como en ese momento conscientemente no lo sabía porque era muy joven, pero ya de forma madura veo y digo, mi afinidad con el adulto mayor. Mi afinidad con el adulto mayor es indiscutible porque el proceso de mi historia de vida es que yo viví, me crió, los valores, mis gustos fueron a través de la formación y cuidado, amor de mi papá, que él tenía un rango de diferencia grande con mi mamá. Él tenía 60 años cuando me concibieron, que quizá para muchos era como, ay, quizá hasta, tú sabes, no es lo común. Ajá, como que hasta los rumores de ser, ay, la hija del señor, pero está muy viejito y todo. Era hija o nieta, Ajá, capaz, era sí, el típico. entonces era la típica. Pero cuando yo nazco y salgo idéntica, pero así era 2 gotas de agua con mi papá, era imposible dudar siquiera de ese tema, ¿no? O sea, como dicen, como hija negada. Claro, ajá. Entonces, bueno, él tiene cáncer cuando yo tengo 9 años. Para mí esa fue una época durísima porque yo no comprendía muchas cosas. En algún punto
Me llevaron mis papás, claro, a que el médico, el psicólogo, digamos, me dé la noticia, pero uno reniega, Sandrita, uno no cree. Y creo que a los 9 años uno está en la transición entre la niñez y la preadolescencia, ¿no? Es una edad bien complicada, Claro, bien, sí, es una edad de transiciones. sí. Y entonces tú te enteras de la noticia del cáncer de tu papá ¿y qué pasa? Bueno, mis papás trataron de llevarlo de la mejor forma. Yo digo que admirable porque mi papá, hasta para dar la noticia, recuerdo que fue con mucho amor de parte de ellos, como siempre desde la forma más mental y racional quizá. Lo trataron de decir como, mira, este es el camino de la vida. Y yo sí, claro, pero realmente no lo estaba entendiendo. Y siento que si no hubiese pasado lo que pasó, yo no sería la persona que soy. Entonces, yo no reniego de mi historia, ni de mi pasado, ni de los supuestos. ¿Y si hubiese vivido? ¿Y si hubiese estado? Que sí, en un punto uno se cuestiona y dice como todo niño, ¿no? ¿Y si hubiese estado en mi graduación? ¿Y si hubiese estado en mi boda? Que son momentos que toda niña sueña que su papá esté llevándole al altar o en este tema que le ponga quizá el birrete de graduado. Uno sueña. Pero tuve una madre tan maravillosa, Sandrita, tan grandiosa. Creo que ellos se eligieron muy bien como pareja, que ella pudo sostener, quizá no solventar 100%, pero se puede decir un 90% de ese afecto para que yo no sienta como quizá hubiese pasado esa soledad. Ella, como madre soltera, viuda, le tocó trabajar durísimo, muy duro, para poder a mí criarme. Y eso también demandaba que ella, como muchas madres actualmente, tengan que dejar el hogar y de alguna forma confiar en que todo va a estar bien. No todos tienen la facilidad de tener una persona de servicio doméstico. Entonces sí fue una época donde para mí, yo digo, la Martita de antes pudo haber tomado pésimas decisiones. Pude haber estado, no sé, en lo peor, en la calle, así, sin hacer mayor drama, porque estos son los casos reales, ¿no? Cuando la madre o el padre no están en el hogar, los hijos empiezan quizá con mucha libertad a salirse o a hacer cosas, conocen gente, como yo digo, la calle es la calle, tú conoces de todo. Y ella siempre supo como ahí, como a ver, ya te vas como a desviar de cualquier cosa aquí. Ujú. Entonces sí, Sandrita, mi mamá es una mujer admirable. Ella solo te tuvo a ti, ¿verdad? Sí, soy su única hija. Eres su única hija, se Sí, quedaron las dos solitas y ella también estaba pasando por un proceso de por duelo, supuesto, te por sostuvo supuesto. y a partir de ahí creo que tú logras como conectar de una manera distinta con ella y quizás con las causas que ella defendía. Claro, para mí fue, y yo creo que mucha gente sí se identificar, porque, a ver, que falte la figura paterna por cualquier sentido, ¿no? Divorcio o este tema de ser viudo, hace que la mujer de alguna forma tome como este rol tanto femenino como masculino, ¿no? Porque ya no puedes ser solo la madre complaciente, la dulce, la suave, la amorosa. Te toca poner también esta parte de, ok, estas son las normas, estas son las reglas, y en algún punto creo que para mi mamá fue un poco difícil, porque ella quería ser muy dulce conmigo, pero el hecho de que no perder el control o el rumbo quizá era como que le limitaba y le tocaba poner una actitud un poco más fuerte. Entonces yo, como todo adolescente, crecí, renegaba y decía, ay, es que mi mamá es muy dura, es muy fuerte, me exigía mucho, siempre quería que todo esté perfecto. Y ahora entiendo, Ahora lo ahora entiendo. entiendes y lo vas a entender más cuando seas mamá. Y lo seguiremos entendiendo, porque eso sí Sí. es algo complicado. Bueno, no sé si quieras ser mamá o no, pero bueno, si en algún momento decides ser mamá, lo vas a entender, pero es como que se abre un nuevo nivel. Sí, como que se desbloquea. Sí, se desbloquea, es una manera de ver la vida diferente y yo siento que cuando tenemos esa oportunidad, bueno, papás o mamás que viven eso y uno empieza a valorar de una manera distinta, es que no hay palabras para expresar esto, pero uno empieza a valorar y a ver como la vida en retrospectiva y dices, wow, ahora puedo comprender o ahora más que nada valoro muchas cosas que mis papás hicieron y que yo Pero en no ese estaba momento eran como apreciando. normales, digamos. Exacto. Y hasta con la queja, porque uno es joven y dice, ay, quiero esto, quiero lo otro, quiero hacer esto, y no está entendiendo realmente lo que pasa en los Sí. papás. Yo ahora en esta parte adulta digo, mi mamá nunca se dejó ver vulnerable. No sé si es porque era la época anterior o cómo era, pero ella nunca se quebraba. Entonces, de alguna forma yo iba a la escuela y cualquier cosa era como, había problemas. Y yo le llamo a mi mamá, así súper segura de que ella iba como a resolver y de que ella iba a mantener la sensatez, porque ella no fue una mamá como de dejarme verle llorando. Entonces, ahora que ella es adulta, de alguna forma hemos hablado y es como, ahora sí podemos como
como ser fluir. más vulnerables. Como quizás. fluir. Pero qué duro, porque es como tragarse el dolor por el bien de los hijos. Pero te toca. Ajá, es algo muy fuerte. Es súper fuerte. Y fíjate que yo te veo mucho parecido a tu mamá en ciertos aspectos, porque en algún momento veníamos conversando con tu mami. De hecho, cuando te dejamos en el aeropuerto, que tú te Sí, ibas a sí. Camboya, yo Ujú. la llevé a su casa. Y bueno, ahí fue que ella me contó tu historia. Ya me Oh, acordé. Ella nos qué vino lindo. contando la historia. En ese tiempo yo estaba con Chris, nos vino contando todo el tema de cómo creciste y que a los 12 años, si no me equivoco, fue cuando tú como que hiciste tu primera, o sea, lideraste Ujú. algo y que ella dijo, o sea, no la voy a poder controlar a ella, la voy a soltar y ella ha sido también quien te ha guiado, quien te ha ayudado con la estructura quizás de cómo tienes que hacerlo. En algún momento yo le decía a Martita, Martita, tú deberías enseñar lo que tú haces, porque mucha gente que quiere hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Y Ujú. tu mamá es una persona que lo hace. Ella Ujú. como que te guía, es una mentora para Ujú. este tipo de causas. Y creo que eso es un gran privilegio en tu vida. Ay, Sandrita, sí, justo lo que tú dices, a veces nuestros padres o personas cercanas llegan como mentores y no los aprovechamos, no sacamos el jugo. Yo, como te digo, ha sido muy empírico, incluso terminé trabajando en temas gubernamentales por el tema social, pero también es la experiencia que te dan los años y como te digo, con mi mamá, bueno, ella también por ser abogada ha sido como una línea muy importante, ¿no? Entonces yo sí soy muy fiel creyente de que uno debe buscar los mentores que tengan esta afinidad con uno, porque así solo uno puede también despertar su máximo potencial. Nadie nacimos aprendiendo, estamos para formarnos. Y fíjate que cuando fue tu, tu llegada de Camboya, que tú ganaste la cinta de Miss Humanity, hicimos una recepción. Voy a decir que Martita organizaba todo, ¿no? Entre ella y su mamá, pues tenían muchos contactos y siento que a ti nadie te dice que no, porque es una persona que ayuda tanto a su prójimo que cuando ella pide algo, las puertas simplemente se te abren y para mí fue muy fácil como directora saber que yo hacía lo mínimo y que prácticamente la gente a ti te abría las puertas y te ponía una alfombra roja para que tú pases. Cuando fue esa recepción, recuerdo que ahí me parece que tú estabas empezando también con tu novio, que fue, me acuerdo clarísimo, Con Darío. con Darío, sí. Me pareció increíble porque hubieron personas súper importantes en esa recepción y cuando dieron el discurso hacia ti, para mí fue como que, wow, o sea, yo conocía que Martita hacía cosas grandes, pero ya escucharlo de gente que tiene todas las credenciales del mundo y cómo te elevaban, fue como, wow, o sea, eres otro nivel y por eso te digo que yo estoy súper feliz de tenerte aquí, pero de verdad que es admirable todo lo que haces y yo siento que tú deberías tener como más visibilidad porque tú deberías mentorar a gente. Entre esas cosas que te quería preguntar justamente, ¿tú qué crees que ha sido la mayor dificultad en este camino de hacer activismo social? O sea, ¿cuáles son las cosas más retadoras, por Ya, así a ver, decirlo? creo que la primera cosa o situación de reto es que no hay una cultura del donante. Entonces aquí nosotros no, como te decía Sandrita, nadie valora a la persona que hace acción social. Siempre es como este estigma del desocupado y por ende es el prejuicio de decir como que de ley, o sea, por también un tema de corrupción cultural, si pide una donación es porque, no sé, se va a comprar unos zapatos o una cartera o algo así. Entonces, creo que esto ha sido lo más duro, luchar con la mentalidad de una sociedad entera, porque mira, ponemos el ejemplo de pandemia. En pandemia, de 100 personas que escribían a la página de la fundación, 99 eran a pedirnos ayuda. Una preguntaba en qué ayudo. Y era como, es muy desbalanceada la forma en la cual nosotros podemos hacer acción social. Ahora, también la gente debe entender que las fundaciones y las organizaciones sociales y gremiales su fin de alguna forma es solventar lo que en este caso el Estado no lo puede hacer 100%, porque si el Estado en cualquier parte del mundo podría solventar todas las necesidades y peticiones de una población, no existirían las ONGs, no existiríamos si fuera un mundo utópico. Pero nosotros hacemos roles porque estamos pendientes de ciertas cosas que quizá desde la parte burocrática no se la está tomando en cuenta
o más apegados a la realidad. Y algo que me encanta, Sandrita, de la acción social es que a mí me ha permitido crecer como persona y a nivel profesional. En mis trabajos me ha servido mucho, Sandrita, esto de... Yo he comido, literal, ceviche de balde, ahí con su mosquito caído, todo, así hasta las cosas que la gente ni piensa, a lugares que claro, uno va por el trabajo y otras cosas, ¿no? Pero es una cosa que a mí me encanta. Yo justo hoy me voy a un tema de colada morada y era viendo mis zapatos y claro, decía, voy al podcast, tengo que irme con los tacos. Dije, no, pero voy a lo de la colada morada y es una cancha de tierra. Me voy con los zapatos de ensuciar y voy con un gusto, porque a mí me encanta ensuciarme, me encanta como estar ahí y escuchar a la gente y decir, a ver, ok, si esto está dañado o esto está roto, no sé, ya se dañó el inodoro de tal barrio, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Porque también qué pasa ahora, y creo que es un tema directo, la gente romantiza la pobreza, ¿ya? Romantizan la pobreza y encuentran el voluntariado como vacaciones. Y esto hablábamos con la gente que un poco nos rodeamos de este tema y decíamos que cuando alguien de una clase quizá un poco privilegiada, digamos desde una clase media, dice, yo quiero hacer voluntariado, quizá no viene 100% en primera instancia desde quiero hacer un cambio, sino es porque, ay, quiero ir, no tengo nada que hacer, quiero investigar mi misión de vida, no sé, quiero que mi hijo vaya a hacer el voluntariado para que valore las cosas de la casa. Entonces sí hay unos conceptos que quizá no son el fin, o sea, que es como realmente cambiar el espacio donde uno está accionando. Y como te digo, eso no desmerece, ¿no? No desmerece. Yo digo, hay muchas clases de voluntarios que lo harán por la religión, por culpa. Hay gente que va por culpa, que se siente que no ha hecho lo suficiente o que ha hecho daño y dice, yo quiero enmendar. Hay gente que va por obligación, universidades, colegios. Entonces, nada desmerece. Yo me imagino que nada desmerece y creo que es válido porque a veces uno llega de la manera más inesperada a un lugar y en el camino va descubriendo va entendiendo que ahí es el camino, lo va entendiendo y lo va apreciando, ¿no? Martita, te quería hacer la pregunta sobre los adultos mayores. Tú mencionaste que es un grupo con el que sientes que naciste para trabajar. Tuvimos una conversación, no sé, yo tengo tan claras las conversaciones contigo, mujer, no sé por qué, pero que a mí me impactó y me marcó, porque cuando hiciste tu proyecto social para Camboya, tú decidiste hacer esto de adultos mayores y cuando justificaste tu decisión, al menos conmigo, me acuerdo en el estudio que estábamos conversando, tú me contaste que habían realidades de los adultos mayores que mucha gente no conoce. Yo era una de ellas, por ejemplo, y me comentaste sobre mujeres que sufrían también de abuso sexual y un sinnúmero de cosas horribles que tienen que pasar por su vulnerabilidad. Sí, en este tema ¿por qué me encanta trabajar con adultos mayores? Porque siento que las personas están un poco ya como en el pensamiento que dicen, no, solo niños, ¿ya? O sea, el tema de los niños, claro, es que es como los niños, nos da vida a los niños, pero nadie quiere regresar a ver a la muerte. Nadie quiere regresar a ver lo viejo, lo antiguo, lo desgastado, porque esos son los preceptos que tenemos también de la vejez. Entonces, el tema de vejeces es algo que no se dialoga en personas de nuestra edad, de nuestra generación. Más bien es como que el auge de que siempre queremos vernos más jóvenes, que está perfecto, a mí también me encanta, pero vamos a un destino y todos vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? En los adultos mayores, como bien dice Sandrita, hay realidades no dichas. En Quito, siendo capital, hay muchas realidades no dichas, entre esas lo que es el tema de violaciones, homicidios, abandono, también por el tema de demencias, de Alzheimer, pues hay incluso estafas de los mismos familiares, quizá de grupos, y yo te he contado, Sandrita, que es fuerte porque el adulto mayor queda a veces en un estado no solo de vulnerabilidad por la edad, digamos, por el tema etario y de estigma, sino también de recursos, de cultura, porque yo pongo este ejemplo siempre, no es lo mismo una persona mayor que tiene su jubilación, que tiene sus hijos, un núcleo familiar, que va a un asilo, que está en su casa y que, no sé, tiene todas las facilidades hasta para envejecer con dignidad. Que otra persona que puede nacer en un barrio, no sé, su vida fue prostituta, aparte es afrodescendiente o indígena de un pueblo o nacionalidad que ya tiene como esta lucha, ¿no es cierto?, con el racismo, y aparte puede tener discapacidad.
a veces dicen como que estás rebuscando mucho, ¿no? Uno va y ve a los barrios y uno encuentra esos casos y más. Encuentra que tienen 3 tipos de cáncer, que tienen quizá enfermedades raras que ni siquiera hay todavía cura, y envejecen sin pareja, viudos, solos, sin hijos, abandonados. Uno va y encuentra su casa totalmente en hacinamiento, sucia, con humedad, con basura, que generan más enfermedad, menos dignidad, y no se regresa a ver a las vejeces. Sí, eso digo, si ni al abuelito de uno, a la abuelita de uno, mucha gente le va a visitar para decirle cómo estás, abuelito. No se diga personas que su vida fue de recicladores, de personas que estaban quizá siempre viendo en la basura. Y no son rebuscados. Es más bien, esa es la realidad más frecuente. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere empezar a ayudar y que no sabe cómo hacerlo? A ver, yo le diría que siempre vemos nuestro círculo caliente como lo más cercano. A veces vemos desde muy fuera, ¿no? Queremos, no sé, ir al África, queremos hacer cosas desde fuera. Y a veces la gente que está en nuestro círculo de la familia, el primo en 3er grado, en 5º grado, no sé, tiene una discapacidad, es un adulto mayor. Empecemos por ahí. Si queremos hacer ya de algo una forma más organizada, podemos contactar diferentes fundaciones y ver cuál es afín a nosotros, porque hay unas que tienen sus reglas, por supuesto, muy claras de no intervención en ciertos temas, y está bien por protección de datos y por muchas cosas que quizá la gente no entiende, y otras que te permiten tener este contacto más directo hasta un punto, ¿ya? Yo no puedo decir que nunca. Sí he traspasado la línea de involucrarme en ciertos casos. Y han sido 2 que para mí han sido muy fuertes. No me arrepiento. No me arrepiento, pero no es lo correcto en la teoría. En la teoría, pero hay cosas que no se controlan. Sí, hay cosas que no se controlan. Y bueno, yo les recomendaría básicamente que vayan como a las organizaciones con más afinidad, o si quieren conformar un grupo, que lo hagan de forma ordenada. Sin caprichos, sin egos, sin yo puse más dinero, es que tú sales mucho en las fotos, no. O sea, que siempre democráticamente logren rotar para hacer las cosas que tengan pensadas hacer. Nada es menos. A veces yo digo, hasta una caja de fósforos es ayuda, porque de verdad no tienen idea como en conjunto, cuando la gente se suma a lo grande e importante que es. Incluso a veces solo escuchar es tan importante, muy importante. Escuchar. Demasiado. De esas historias que tú dices que te involucraste, quizás está la historia que más te ha marcado. Sí, a ver, Sandrita, yo tengo 2 historias, pero esta es como quizá ahorita más en mi mente, ¿no? Más fresca. Había un adulto mayor que se llamaba don José Galindo, que posiblemente los hijos o la esposa puedan ver este podcast. La señora esposa era empleada doméstica, también adulta mayor, de un barrio aquí de la periferia en Quito. Y don José yo le conocí en un grupo, primero del adulto mayor. Él estaba ahí que pintaba, que hacía el yoga, que todo, porque los miércoles la fundación daba gratis como estos cursos. Lastimosamente él tuvo cáncer y yo no quiero especular, pero vivía a 1 metro de una antena de una telefónica conocida y todos sabemos lo que eso hace. Sí, bueno, quizás no todos, pero ya hay como cierta información sobre el tema de no sé si la palabra correcta es radiación sí, o de este tema, emiten. exacto, Sí. de la emisión que generan las antenas. Y él se le detectó cáncer. Bueno, yo estuve presente en todo su proceso, digamos, de que ya iba a fallecer. Ya sabíamos que iba a fallecer. Y en algún punto, claro, yo lo hacía de una forma muy puntual como es lo que se hace. Pero llegó un tema donde don José era tan él, tan amoroso, tan chévere, Sandrita, que él me llamaba y me decía como, mi Martita, ¿cómo le fue? Entonces yo, bien, don José, y empezábamos ya a conversar más íntimamente. Para mí un ejemplo, don José era un adulto mayor que él iba al hospital y siendo adulto, a niños, a jóvenes, a todos les motivaba, porque este tema de las quimioterapias y las radioterapias es una cosa que te destruye y te acaba. Y él siempre con una sonrisa en el rostro tales. Llegamos tan a como esta relación que yo ya era como, ay, decía que ganas de pasarle dejando unos tamales a don José. Entonces como que me pasaba en el auto así por su casa y le decía, don José, quizá usted estaría dispuesto como a que nos comamos unos tamales y conversábamos de la vida, de los novios. Él se reía, a ver presente, que no sé qué, le conviene más, así. O sea,
como hermoso, una relación muy linda. Como digo, no profesional, obviamente, esta actitud que tomé, pero muy desde un sentido que dos seres humanos se conectaron, se entendieron y se proporcionaron como un cariño y una admiración muy especial. Pero yo siento, Martita, que en algún punto lo que tú haces no debe ser profesional. Es difícil. Es difícil, pero la gente que tiene esta vocación, o sea, es de corazón, o sea, Sí. es difícil mantenerse profesional porque parte del encanto y parte de lo positivo de lo que tú haces es que tú le metes corazón. Sí, por eso yo admiro tanto a los doctores, porque ellos, lo que yo cuento es una cosa, ¿no? Pero ellos ven todos los días en el hospital tanta cosa. Y para resumirte, Sandrita, bueno, así es la energía. Yo estaba como en Papayacta y ¡pum! Así estaba en las piscinas. Se me vino así una noche, como que vi al cielo y se me vino un susto, Sandrita. O sea, se me vino un susto y dije, don José, así. Murió. No, o sea, fue como de la nada. Dije, don José, don José, don José. Y no, o sea, yo ya me quedé con eso. Y yo le escribí apenas salía como de las piscinas. Y don José me dijo, estoy bien, todo bien. Y yo, ya, todo bien. Pero algo en mí decía como, esto no va a durar mucho. Yo, esta semana, sí o sí, tengo que ir a ver a don José. Como decimos, estaba recogiendo sus pasos. Sí, Sandrita. O sea, yo hasta ahora me acuerdo y digo, sí o sí. Y don José, bueno, le digo, ¿le puedo ir a ver el miércoles? Ya, porque esto era un fin de semana. Sí, claro que no sé qué. Voy, llego con unas compritas, todo. Don José estaba bien, le abrazo. Ya. Sandrita, 2 días después. Falleció. 2 días después que yo voy, yo me quedo loca porque no recuerdo bien si fue la esposa. Sí, la esposa me dice como, niña Martita, quiero decirle que la misa de mi José es en tal casa comunal y por favor quisiera que venga. Ahorita no les voy a decir como las palabras exactas, ¿no? Pero era como que venga porque él le dejó algo. Ay, no, Sandra. No pudiste. No, para mí era como un shock. Yo cogí mis cosas con mi pareja de aquel entonces, fue como, necesito ir. Yo tengo que darle como el último adiós a don José. Y yo, así el corazón. Llego a la casa comunal, me reciben los hijos en la puerta. Yo iba a darles el pésame. Pero era tan loco como ellos se acercaron a mí, a darme a mí el pésame, pero como que si yo fuera una hermana de ellos. Y ellos me acogieron y me trajeron un cofre, Sandrita, que nunca me voy a olvidar, me dan y me dicen que esto te dejó con mucho amor mi papá y nos dijo que te entreguemos porque fuiste como de las últimas personas que estuvo con él. Y lo más importante que queremos decirte es que él, todo lo que está aquí lo hizo durante muchos días pensando en ti. Ay, y yo abro Sandrita. Y eran unos rosarios, porque él le vendía para tener dinero, vendía rosarios al Carmen Bajo. Yo lloraba, porque eran rosados, del color de la fundación, así como 10 rosarios. Y cuando yo veía decía, eso se demora. Decía, ¿cuántas horas? Él pasó solo, solito, pensando, como le decía, en nosotros, ¿no? En este vínculo, para hacer como este regalo tenaz. Ahí corto un poco el tema porque si no me voy a poner a llorar. Pero es inevitable, Martita. Yo creo que en algún punto es parte de, y quizás también tu propósito al hacer esto es justamente llegar más allá del corazón de las personas con esto, ¿no? Porque es que yo no sé si a lo mejor por eso tengo como un pequeño temor. Yo siempre como que mis ayudas son como externas. Sí, hazlo tú ya, ándate, porque yo me involucro mucho y yo pasaría llorando todo el día, digo yo, ¿no? Pero es inevitable no meterle corazón a esto que tú haces y que la gente también no vea en ti como eso, quizás que tú los escuchas. Claro. Tú te Por ejemplo, esto que se va a estar preocupas. publicando en redes sociales, no, es como, son momentos íntimos. Son momentos muy íntimos. íntimos y que uno se los guarda para uno. ¿Y qué hiciste con los rosarios? Ay, Sandrita, yo, bueno, aparte que lloré un montón, me quedé todo el tiempo que podía ahí, un poco, ¿no? Llegué a mi casa y yo tengo como una cajita donde tengo mis cosas especiales. Y le hice así como un espacio súper, súper lindo. Y es súper chistoso porque esta cajita le tengo muy cerca de mis cosas de accesorios. De alguna forma, siempre que estoy ahí, veo y me acuerdo. O sea, para mí él es una persona, un ser, como digo, un ser que te doy gracias de haberle conocido, que nos amamos de alguna manera y que él está presente. Y eso sí, en mi casa, por favor, no me toquen mis cositas porque es algo muy especial. Pero así como estas, como te digo, tengo unos 2 temas puntuales en pandemia, niños que también me escribían cartas, pero no a mí, Sandrita. Porque eso, digo, es el ego, ¿no? No es a uno.
a veces es como ellos ven a Dios dentro de las obras de otras personas. Y eso entendí en una carta también que un niño me dio en COVID, fuimos a dejar comida y ellos no decían gracias Marta, ellos decían gracias mi Diosito por la comida que nos traes con la señora Martita. Porque es eso, ¿no? Ay, voy a llorar. Qué loco. Es la obra de alguna forma y uno somos lo que bien se dice puentes. Entonces yo ahí entendí eso y dije, wow, uno no entiende, Sandrita. Sí, no entiende que justo uno es herramienta y puente. Tú eres una herramienta y Dios te utiliza a través de tus manos, de tus acciones para ayudar en la vida de otros. Sabes que estaba viendo justamente un video de una chica que comentaba que había un día que no tenía ya cómo solventar a su bebé, que no tenía que comer y que bueno, ella estaba comprando y se dio cuenta que ni siquiera le iba a alcanzar para comprar su carne, y que vino un señor y el señor le pagó su compra. Bueno, Sí. y ella lloraba, pero el punto es que ella cuando tuvo la oportunidad, ella hizo lo mismo con otra persona que tuvo una situación similar y creo que eso es parte de ser herramientas de Dios, ¿no? De que a lo mejor no podemos devolverle más que con la gratitud a la persona que nos ayudó, pero sí podemos empezar a multiplicar esa bondad, esa generosidad, el tema de no dar solamente cuando nos sobra, sino de lo que Sandrita. tenemos. En esa parte sí, justo lo que tú dices, y creo que aquí un poco respondiendo también la pregunta anterior, que es algo que yo no soy partidaria, es de la indiferencia. Porque a veces, sí, por protegernos, no regresamos a ver, porque nos duele, ¿no? Ay, le atropellaron al perrito. Ay, alguien ya le de levantar al perrito. ¿Quién será ese alguien? No sabemos. Es como, Claro. ay, le vi al señor, pobrecito, la gente dice, sin comida. Ya alguien le ha de dar comida. Es como manejamos este discurso, si bien para protegernos, y en un punto considero que estamos como prioridad cada uno, porque si uno no está bien, no puede ayudar a los demás. Pero en otro punto, si uno se siente estable en una situación que puede dar una mano, así sea algo pequeño, Sandra. Algo pequeño, como te digo, puede ser gigante para las personas y es un cambio enorme. Mira, lo que tú dices del tema de la señora, ¿no? En pandemia, la gente estaba a modos. ¿Qué pasaba con los adultos mayores que no tenían teléfono ni familia? Yo me acuerdo del barrio La Roldós, nos escribían y nos decían como, estamos con agua y azúcar. Agua, 3, 4 días. Sí, hay gente, así tan soberbios somos que hay gente que ha contado esto y me dicen, bueno, pero yo hago ayuno. O sea, entonces ayuno porque después te vas a comer un tremendo plato fuerte o algo y estás sano. Pero alguien que está con anemia, que de por sí su vida no es como lo mejor y que de repente venga una pandemia y tú que reciclas ya no puedas salir porque la ley te prohíbe ir a coger botellas, basura, ¿qué haces? Claro, es que uno opina desde Te vuelves privilegio. loco. O sea, tu mente, tu cuerpo. Y es diferente cuando uno toma esas elecciones, bueno, como te digo, desde el privilegio y desde la elección, y no Claro. porque te toca, Desde porque la no libertad. tienes más, desde la Ajá. libertad de elegir hacer un ayuno, pero no porque no te queda otra opción. Exacto, exacto, sí. Y bueno, por ejemplo, Sandrita, de ahí otro caso puntual que me pasó fue que, y siempre me acuerdo, y Dios, digo, cada vez que voy a contar algo, cálmate. En un 24 de diciembre, yo tenía esta teoría o esta cosita que a mí me gustaba, que es ir a dar la Navidad los 24. Ajá. Me voy al Carlos Andrade Marín, al tema de niños, y a visitar justamente a una niña que era de la fundación. Acá yo me fui con algunos voluntarios. Y nosotros llevamos con una serenata. Entonces íbamos que jingle bell, jingle, así no. Íbamos ahí como alegrando a la gente, que mucha gente festejando como cumpleaños solos en el hospital y todo. Los doctores en ese tiempo daban la autorización. Llego, Sandrita, a ver a la niña y me quedo, como digo, segundo shock de mi vida. No entiendo, ¿sabes? Como te puedo contar así como vi todo ese momento. La mamá se cogía como de la camilla, gritaba, como, lloraba, gritaba. Escena 2, ¿no? Le veo a la niña y la niña convulsionaba. Así, convulsionaba. Pero era tan fuerte la convulsión, Sandrita, que el cuerpo, no te miento, era medio metro saltando de la cama. Y yo dije, en mi mente, claro, como mal momento, pero ya vine, ¿y qué hago? Y como simplemente como que regresé a ver así a los voluntarios y les dije, canten, así como fue lo primero que se me ocurrió. Entonces ellos eran como, canten. Y ellos empiezan, sí, como a cantar los villancicos. Y Sandrita, la niña, cantamos y fue así, ¡pa! O sea, me regresa a ver. Y me ve a mí y se sonríe. Y yo me quedé como, o sea, hielo.
Y él se sonrió así, pero era una mirada como cuando te despides de alguien, como una mirada de gracias y adiós. Se sonríe y entra en convulsión. Esa convulsión fue ya... O sea, fue su último aliento. Alcanzamos. Es que es lo que digo, esa palabra que uno dice, alcanzamos, ¿no? A vernos, a despedirnos, sin palabras, con la mirada, con la energía. Y fallece. Fue la primera vez que vi a alguien fallecer como tal, que no sea un familiar, y así, en esa forma y directo. Por eso digo, admiro tanto a los doctores. Cosa que yo, y aquí quiero ser muy sincera, en ese tiempo fumaba tabaco. Entonces, no es algo que me siento orgullosa, ¿no? Pero es así. Salí del hospital, Sandrita, compré un tabaco, me senté en la vereda y fumé. Y me quedé pensando y no entendía como lo que acababa de vivir. Voy a mi casa ya más tarde, como que ya cambiada todo. Y claro, la gente estaba en la fiesta familiar y yo ese 24 pasé como en un shock mental y que nunca me voy a olvidar ese momento. Nunca. Ya estamos por finalizar nuestro capítulo. Te agradezco haber abierto tu corazón con esas historias que son de verdad fuertes, ¿no? Y me imagino cómo te deben haber marcado a ti, Martita, porque, bueno, es parte de lo que haces y solo como por curiosidad, ese momento, por ejemplo, con esta niña, ¿te hizo dudar de lo que estabas haciendo? No. Nunca has dudado. He dudado, pero no ese momento. He dudado por temas familiares, porque como tú sabes, en resumen, mi prima falleció de cáncer y durante esos 4 años, emocionalmente yo no estaba apta. Era muy fuerte para mí para atender a otras personas. Entonces, quizá un poco como decir, a ver, pauso esto porque mi familia es prioridad y porque yo no estaba al 100, como digo, para uno hacer labor social debe estar al 100 y yo no estaba al 100. Pero ahora ya ha pasado el tiempo y como digo, ya son 16 años este 2026 y nada nos ha detenido. Martita, muchas gracias. Ya para finalizar, ahora sí el podcast, quisiera que hagas una invitación. Puedes dejar también un mensaje al público que nos mira, pero me gustaría que hagas la invitación porque no sabemos si a lo mejor entre estos miles de ojos que ven el podcast hay alguien que quiera ser voluntaria de tu fundación o que quiera ayudarte y que tú les puedas explicar qué hacer para unirse. Bueno, muchas gracias, Andrita, Sincericidio, a todos por vernos. Están las puertas siempre abiertas. Pueden inscribirnos en nuestras redes sociales como Fundación Marta Álvarez, en Instagram, en Facebook, también a mi Instagram personal sin ningún problema. Y pues depende qué es lo que a ustedes les mueva, pues iremos canalizando de la mejor forma sus donaciones o el tiempo que le quieran brindar a este proyecto, a este propósito, que sé que no soy ni la primera, ni la única, ni la última, sino que hay muchas personas que estamos ahí afuera queriendo encontrarnos y lo vamos a hacer. Gracias, Martita. Espero que hayan disfrutado mucho ese capítulo. Siempre les digo lo mismo a todos mis invitados. Ojalá que podamos tener otra hora para seguir conversando más. Sabes que estas cosas me mueven mucho, pero me encanta que lo hagas tú. O sea, me encanta poder darte esta voz. Me encanta que ustedes desde sus casas puedan conocer de mano de una persona, mejor dicho, de la voz de una persona que lo hace con una vocación que yo no he visto en otras personas. Esto, y los espero en el siguiente capítulo. Si este capítulo fue de su agrado, compártanlo con alguien al que le pueda gustar, que lo pueda necesitar. Ya saben que esto es parte de nuestro propósito, inspirar, educar y llenarlos de un mejor día, de mucho amor. Para ustedes, muchas bendiciones. Gracias, Martita. Gracias, Andrita. Y un beso. Nos vemos en un próximo capítulo.